como series de signos alternados o simplemente como series alternantes. Y comentamos el primer criterio que vamos a utilizar para este tipo de series, que es el que se le atribuye a Leibniz. Este criterio lo que nos dice es que se tienen que cumplir dos condiciones para que una serie sea convergente. La primera es que el límite del término enésimo sea igual a cero, y la segunda es que el siguiente del enésimo siempre sea más pequeño que el enésimo. Es decir, que hablábamos de que estas dos condiciones en conjunto pues estaban dadas o dispuestas porque lo que se formaba como sucesiones o más parciales eran sucesiones decrecientes, y que al decir que el límite enésimo era igual a cero, pues eran sucesiones acotadas, y por lo tanto toda sucesión monótona acotada pues podríamos decir que era una sucesión convergente. Entonces estábamos hablando de series convergentes. Se tenían que cumplir las dos condiciones para poder decir entonces que la serie es convergente. Bueno, hicimos algunos ejercicios relacionados con este criterio, y también empezamos a comentar del concepto de convergencia absoluta. Y decíamos que íbamos a hablar de convergencia absoluta en el contexto de series de signos alternados, cuando a partir de la serie de signos alternados, nosotros construíamos una nueva serie que consistía en evaluar el valor absoluto de los términos de la serie, es decir, todos esos términos que iban cambiando de positivo a negativo, positivo a negativo. Al colocar ecuaciones de valor absoluto, pues lo que garantizamos es que solamente iban a ser términos positivos. Y si esa nueva serie que se formaba al añadir las barras de valor absoluto era una serie convergente, íbamos a poder concluir que la serie de signos alternados también es convergente. Entonces, hay algunos autores que incluso sugieren que no se utilice ningún criterio particular para las series de signos alternados, sino que simplemente cuando se tenga una serie de signos alternados, pues se coloquen las barras de valor absoluto, y si esa serie es convergente, entonces la serie de signos alternados también es convergente. Claro está que esto solamente es funcional cuando se nos pide evaluar si la serie de signos alternados es convergente. Es decir, en muchas ocasiones, y realmente ese va a ser nuestro objetivo, decir si una serie es convergente, no tanto decir si es convergente o divergente, sino poder establecer si es convergente. Y si logramos eso, entonces ya podemos dar por satisfecho nuestro objetivo. Entonces es un camino a seguir siempre que lo que se quiera validar solamente es la convergencia, porque si esta serie de aquí de abajo es convergente, también esta lo sea. Y entonces hablábamos de la convergencia absoluta, y esto es cuando ambas series, la original y a la que le añadimos las barras de valor absoluto, y ambas son convergentes, entonces podemos hablar de que la serie de signos alternantes es absolutamente convergente. Cuando ambas son convergentes, entonces es absolutamente convergente. Si pasa que, por ejemplo, si la serie de signos alternados es convergente, pero la serie a la que le añadimos las barras de valor absoluto es divergente, entonces hablamos de que la serie de signos alternados es absolutamente convergente. En realidad esto no nada más aplica a series de signos alternados, podríamos estar hablando de cualquier serie, ¿sí? Y el concepto de absoluta convergencia y condicional convergencia pues es exactamente el mismo. Sin embargo, cuando hablamos de series de términos positivos, pues puede ser un poco ocioso, porque si yo a una serie de términos positivos le añado las barras de valor absoluto, pues voy a llegar a la misma serie. Entonces, en ese escenario, convergencia absoluta es exactamente lo mismo que convergencia. Por eso es que estos términos pues están vinculados a series de signos alternados, donde sí hay una diferencia cuando nosotros añadimos las barras de valor absoluto y cuando no. Entonces, también platicábamos de un nuevo criterio que surge del criterio del cociente que ya habíamos comentado, y el cual solamente añaden las barras de valor absoluto, y hablamos de un nuevo cociente que se conoce como el cociente absoluto. Y las comparaciones son las mismas, solamente que aquí vamos a poder concluir si hay absoluta convergencia
o si es divergente, y también persiste la misma condición cuando el criterio no es concluyente. Entonces, si el criterio es menor que 1, vamos a decir que la serie es absolutamente convergente. Si el criterio es mayor que 1, si el límite, perdón, nos da mayor que 1, la serie es divergente, y si es igual a 1, no es concluyente. Entonces, ahora sí vamos a continuar aplicando este nuevo criterio para poder dar respuesta a lo siguiente que nos piden en este ejercicio número 14. Que dice, clasifique a las siguientes series como absolutamente convergentes, condicionalmente convergentes o divergentes. Y tenemos pues 3 series de signos alternados. Entonces vamos a empezar con este ejercicio en la clase de hoy. Bien. No habíamos resuelto ninguno de estos, ¿verdad? ¿O sí? No. No, profe. Sí, lo correcto. Vamos a empezar entonces con el 14.1. Tenemos una serie desde n igual con 1 hasta infinito. Por aquí viene el término que le va dando los signos alternados, elevado a n menos 1, y el término n sobre 2 a la n. Bien, vamos a empezar con ese término. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Pues vamos a aplicar directamente este criterio que acabamos de comentar, que es el criterio del cociente. ¿Sí? Entonces necesitamos evaluar L, donde L es el límite cuando n tiende a infinito del cociente, ahora como valor absoluto, del término siguiente del enésimo con el término enésimo. ¿Sí? Y vamos a ver qué valor obtenemos de este límite. Entonces, pues primero hay que obtener el término siguiente del enésimo, el término enésimo, y hacer el cociente para poder calcular el límite. Entonces vamos a obtener el valor absoluto del término enésimo. ¿Sí? Entonces aquí nos quedaría valor absoluto. Recuerden, toda n que aparezca aquí la vamos a cambiar por n más 1. Entonces nos quedaría menos 1 elevado a n más 1 menos 1. Después aquí tendríamos el cociente de n más 1 sobre 2 elevado a n más 1 y cerramos las barras de valor absoluto. ¿Sí? Bien. Vamos a concentrarnos pues en la parte de la evaluación del valor absoluto. ¿Sí? Está claro que ya habíamos dicho que este es el término que prácticamente pues va oscilando entre negativo y positivo, es decir, más 1 o menos 1 que multiplica todo esto. Este término entonces es todo lo que puede darnos el signo de este término de acá, que este ya habíamos comentado que siempre va a ser positivo y lo podemos verificar. Recuerden que n es cualquier número natural, entero positivo, entonces aquí va a ser una suma de enteros positivos, y aquí un entero positivo elevado a una potencia que es también un entero positivo. Entonces, no sé si están de acuerdo en decir que si nosotros evaluamos el valor absoluto de todo este término, pues es prácticamente esto consiste en anular este término de aquí. ¿Por qué? Porque en el caso en que se convierta en menos 1, pues al calcular el valor absoluto va a convertirse en 1 positivo. Entonces, al evaluar el valor absoluto, prácticamente nos deshacemos de ese término y aquí nos va a quedar simplemente n más 1 sobre 2 elevado a n más 1. ¿Sí están de acuerdo con esto? Sí, profe. Profe. Muy bien. Y lo mismo pasaría con el término enésimo. Si nosotros aquí calculamos el valor absoluto del término enésimo, que ahora sería este así como está. Aquí nos quedaría n sobre 2 a la n. Pues este es el único término que podría darnos algo negativo. Esta parte de aquí siempre va a ser positiva, entonces al evaluar el valor absoluto, nos deshacemos de este término. Aquí nos quedaría n sobre 2 a la n. Entonces ya tenemos los dos términos. Ya podemos sustituir aquí en el límite. Y aquí entonces tendríamos que evaluar el límite cuando n tiende a infinito del cociente del término siguiente del enésimo, que es n más 1
sobre 2 elevado a n más 1. Y vamos a multiplicar por el recíproco multiplicativo de este, que sería lo mismo pues que dividir. Entonces aquí nos quedaría 2 a la n sobre n. Y esa es la expresión a la que nosotros le tendríamos que calcular el límite. Todavía lo podemos simplificar un poco. Por aquí tenemos 2 a la n que se divide entre 2 a la n más 1. Es la misma base con distintos exponentes, entonces se restan los exponentes y podemos cancelar aquí 2 a la n y aquí se va a cancelar la n de 2 elevado a n más 1. Y entonces aquí nos quedaría límite cuando n tiende a infinito de, en la parte de arriba solamente nos quedaría n más 1 y en la parte de abajo 2 elevado a una potencia de 1 se multiplica a n. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda? Todo bien, Todo bien, profe. profe. Y ya de esa expresión pues podemos calcularle el límite. ¿Cuál sería el límite de esa expresión? ¿En medio? Medio exactamente. ¿Sí? Dividimos todo entre n, si ustedes quieren. Aquí nos va a quedar 1 más 0. Y en la parte de abajo 2 por 1. Entonces esto va a ser igual a 1/2. ¿Qué acabamos de encontrar? Pues que el límite es igual a 1/2, entonces es menor que 1. ¿Y qué conclusión podemos establecer entonces de esta serie? Es absolutamente convergente. Así es absolutamente convergente, así como nos dice el criterio. Entonces, esta serie es absolutamente convergente. Y cuando decimos que es absolutamente convergente, pues significa que esta, así como está, es convergente, y también aquella que se forma al añadir barras de valor absoluto es también convergente. Ambas son convergentes. Eso significa entonces que es absolutamente convergente. ¿Sí? Y esa sería entonces la respuesta, que finalmente es lo que nos están pidiendo en el ejercicio. No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda. No, profe. Todo bien, profe. Muy bien. Entonces vamos a pasarnos al siguiente ejercicio, que sería el 14.2. Aquí tenemos una nueva serie, iguales de signos alternantes. Y esta es menos 1 elevado a n menos 1. Y ahora tenemos un término que es n sobre 10 a la 10 por n más 1. Vamos a ver qué pasa con esta serie. Nuevamente, queremos aplicar el mismo criterio. El límite del valor absoluto del cociente del siguiente del enésimo entre el enésimo. Entonces, primero vamos a encontrar, bueno, queremos calcular L, que es este límite cuando n tiende a infinito, el valor absoluto del siguiente del enésimo entre el enésimo. Entonces vamos a ir encontrando estos términos. El siguiente del enésimo, pues, nos quedaría como valor absoluto de menos 1 elevado a n menos 1 más 1. Después aquí tendríamos n más 1 dividido entre 10 por n más 1 más 1. Cerramos la barra de valor absoluto y ya hemos comentado lo que va a hacer estas barras de valor absoluto, pues es deshacer este término. ¿Por qué? Porque este siempre va a ser positivo. Entonces esto sería equivalente a poner, en la parte de arriba nos va a quedar n más 1, en la parte de abajo nos quedaría 10 por n, va a ser igual a 10n, y 10 por 1 va a ser 10 más 1, acá nos va a quedar 10n más 11. ¿Sí? Encontramos también el término enésimo,
Y este nos va a quedar como valor absoluto de menos 1 elevado a n menos 1, que multiplica a n sobre 10n más 1. Aplicamos valor absoluto, nos deshacemos de este término y aquí nos va a quedar n sobre 10n más 1. Y este será el término enésimo. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok. Lo que sigue entonces es que evaluamos el cociente. Ya podemos sustituir aquí ambos términos. Este va a ser el límite cuando n tiende a infinito de la siguiente expresión. El término siguiente del enésimo, que es este, n más 1 sobre 10 por n más 11. Se multiplica el recíproco multiplicativo de este, que va a ser 10n más 1 sobre n. Ajá. Entonces ya aquí lo que podemos hacer es empezar a simplificar si es que se puede o a desarrollar hasta el punto en el cual nos resulte sencillo evaluar el límite. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. No, profe, todo bien. No, pero todo bien. Entonces, ¿me apoyan ustedes, por favor, calculando el límite de esta expresión? Por si hubiera alguna duda, la podamos ir resolviendo. Recuerden desarrollar o simplificar hasta el punto en el cual ustedes digan, ya de aquí yo puedo calcular muy sencillo el límite. Entonces, hasta ese punto dejamos la expresión. No, en ocasiones no es necesario llevarla a su mínima expresión o su expresión más formal, sino hasta el punto donde el límite ya se pueda calcular de manera sencilla. Entonces, si alguien va encontrando el límite, por favor me lo indica. Ya por aquí me indican que obtienen un límite igual a 1. Sí, gracias. Por favor, si alguien me confirma si llegó al mismo resultado. Sí, profe. Sí. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda de dónde sale este límite igual a 1? ¿Está claro para todos? Sí. ¿Está claro? Ok. Bien, entonces, límite igual a 1. Si nos regresamos a qué pasa cuando el límite es igual a 1, pues precisamente es el valor en el cual vamos a tener un problema con este criterio, que si bien es muy sencillo de aplicar y es quizá el más robusto de todos los que hemos visto, cuando nos dé igual a 1, pues no nos va a servir de nada. No podemos concluir nada. Si el límite es igual a 1, lo único que significa es que este criterio no nos va a servir para concluir nada. ¿Sí? Entonces, por aquí lo que pondríamos inicialmente, pues es que con el límite es igual a 1, no se puede concluir. Vamos a ponerle que no concluye nada. Este criterio del cociente absoluto. No significa que aquí terminaría el problema, porque tendríamos entonces que hacerlo por otro método. Por aquí me Profesor. preguntan. Así es. ¿Sí? Sí, eso le iba a decir del chat. Muy bien, gracias. Entonces vamos a ver cómo calcular el límite. Bueno, ¿alguien de los que lo calculó nos quiere platicar cómo le hizo? ¿Si desarrollaron todo o hicieron algo más? Bueno, yo separé los límites en multiplicaciones. Y ya. Ok, vamos a hacerlo de esa manera. Es decir, separamos el límite cuando n tiende a infinito, primero de este factor, y aquí nos quedaría n más 1 sobre 10n más 11, y este límite multiplicando igual al límite cuando n tiende a infinito, pero ahora del siguiente factor, que es 10n más 1 sobre n. ¿Así? ¿Así fue como lo planteaste? Sí. Ok, muy bien. Sí, recuerden, el límite es una operación lineal, entonces es perfectamente válido que hagamos esto. Vamos entonces a calcular ambos límites de forma independiente. Este, por ejemplo,
podemos dividir todo entre n. Y si hacemos eso, bueno, vamos a ponerlo por acá abajo completo. Bueno, vamos a ponerlo de este lado. Aquí nos quedaría entonces n entre n, que va a ser 1. 1 entre n va a ser 0. 10 entre n va a ser igual a 10. Y 11 entre n, pues va a ser igual a 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, el límite de esta parte de aquí va a ser igual a 1/10. Y esto entonces multiplicaría al límite que tenemos de este lado. Y aquí otra vez dividimos todo entre n. Este nos va a quedar 10n sobre n. Entonces va a ser igual a 10. Vamos a irlo poniendo aquí. Después tenemos 1 entre n, que este va a ser 0, y n entre n, que va a ser 1. Entonces el límite de esta expresión, pues va a ser igual a 10. Y tenemos el producto de 1/10 por 10. Entonces al final esto va a ser igual a 10 entre 10, o lo que es lo mismo, 1. Entonces, esa es una manera de resolver. No sé si hay dudas en la parte de cómo evaluar aquí el límite. Recuerden que lo que se hace es dividir todo entre la n del exponente más alto, en este caso es n. Entonces aquí nos quedaría n entre n más 1 entre n. Después aquí tendríamos 10 por n entre n. Y aquí le sumamos 11 entre n. Entonces, todo lo que sea de la forma 1 sobre n, aquí podríamos factorizar 11 y nos quedaría 11 por 1 sobre n. Todo eso va a ser 0 cuando evaluemos el límite. Aquí nos va a dar como resultado 1, que es el 1 que tenemos aquí. Y aquí nos quedaría como resultado 10, que es lo que tenemos aquí. Y lo mismo en el otro límite. ¿Sí? No sé si está claro. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, ahora sí decíamos, el criterio no nos va a permitir concluir nada. Vamos a plantearlo de otra manera. ¿Cuál es la otra manera en la que lo podemos plantear? Pues quizá, siendo una serie de signos alternantes, pues vamos a aplicar el criterio que vimos la clase anterior, que es el criterio de Leibniz. Y este criterio, entonces, para que esta serie sea convergente, necesitamos que cumpla dos condiciones, ¿sí? La primera es que el límite del término este de aquí, que ahora a este es al que le vamos a llamar enésimo, no completo, incluyendo el 1, sino el límite de este término, cuando n tiende a infinito, tiene que ser igual, a 0. Eso es lo primero que se tiene que cumplir. Y después, una segunda condición que nos dice que el siguiente de este término siempre tiene que ser más pequeño o igual que el término enésimo. Entonces vamos a empezar por el primer criterio y aquí tendríamos que calcular el límite cuando n tiende a infinito de n sobre 10n más 1. Que de hecho ya habíamos calculado este límite hace un momento que se separó en la evaluación de un producto de dos límites. Ya habíamos calculado este límite y este límite nos dio 1/10, que pues claramente es distinto de 0. Entonces no cumple desde el primer criterio. ¿Qué significa aquí? Bueno, con rigor hasta el momento lo que podemos decir es que este criterio tampoco nos va a servir. ¿Por qué no nos va a servir? Porque así como está enunciado este criterio, permítanme regresarme a las diapositivas, así como está enunciado este criterio, pues solamente nos va a servir para establecer si una serie es convergente. En teoría, el método, así como está dispuesto, no permite decirnos si es divergente. ¿Sí están de acuerdo con esto? Sí, profe. Bien. Pero ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, nosotros tratamos a esta serie como cualquier otra serie? Si ustedes recuerdan el primer criterio que nosotros comentábamos, lo terminamos nombrando como un criterio o una condición de convergencia. Y esta condición lo que nos decía es que si el límite del término enésimo era distinto de 0, entonces nosotros ya podríamos concluir que la serie era de tipo divergente. Y también decíamos que cuando el límite era igual a 0, pues que no era información suficiente para decir que la serie es convergente. Si era necesario que nos diera igual a 0
pero que no era información suficiente y todavía teníamos que demostrar si la serie es convergente o divergente. Pero el criterio era muy claro y nos decía, si el límite del término enésimo es distinto de 0, entonces la serie ya la podemos catalogar como divergente. Entonces, ¿qué pasaría si ahora nosotros, si ya sabemos que el límite de esta parte nos da un décimo? En el momento que nosotros queramos calcular el límite de toda la expresión, incluyendo el -1, pues sabemos que ese límite va a estar oscilando entre un décimo y menos un décimo. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Pero pues de lo que sí estamos seguros es que el límite no es 0. ¿Sí? Esa serie, como se va a estar comportando, es que va a estar oscilando entre un décimo positivo y un décimo negativo cuando n tienda a infinito. Es decir, conforme n se vaya haciendo cada vez más grande. Por lo tanto, entonces sí podemos concluir que la serie es de tipo divergente. No sé si está claro. Sí. Entonces, ¿Podría volver a explicarlo? La verdad, no entendí bien. sí, claro. Bueno, de entrada, el criterio de Leibniz, así como está enunciado, se tienen que cumplir las dos condiciones para decir que la serie es convergente. Y para eso funciona el criterio. Ahora, lo que acabamos de encontrar aquí es que no cumple la primera condición, entonces aquí formalmente la respuesta sería pues que este criterio tampoco concluye. Aquí tendríamos que poner que este criterio pues tampoco nos sirve para concluir nada. Sin embargo, hay una ventaja de utilizar este criterio. Y es que, bueno, ya una vez que nosotros dijimos, este criterio tampoco me va a servir para concluir nada, entonces tengo que estudiar la serie de otra manera. Y una de las herramientas que tenemos a nuestra disposición, ya que terminamos este tema, vamos a construir una guía de cómo ir tomando las decisiones de qué criterio utilizar o cuál es el procedimiento. Lo vamos a establecer en la clase de hoy. Pero bueno, vamos a ver que ese procedimiento siempre comienza con la prueba de divergencia. Déjenme, le regreso un poco a esa prueba de divergencia para que todos estemos en contexto de a qué nos referimos. Es esta prueba de divergencia o criterio de divergencia, o que también se le conoce como el criterio del término enésimo. ¿Y qué nos decía este criterio? Bueno, si nosotros evaluábamos el límite de este criterio y encontrábamos que ese límite era distinto de 0, ya podíamos decir que la serie era divergente. Si el límite era igual a 0, el criterio no concluía nada. No era que pudiéramos decir que la serie es convergente, sino todavía teníamos que demostrar o validar si era convergente o divergente. Pero esta prueba sí nos permite concluir que una serie es divergente. Entonces, si tratamos de aplicar esta prueba aquí mismo, tendríamos que evaluar el límite, ya no nada más de este término, sino de todo completo. Pero hemos comentado muchas veces que lo que va a hacer este término de aquí es simplemente ir cambiando el signo. Y si va cambiando el signo, cuando este converge a 0, cuando este tiende a 0, cuando n tiende a infinito, no hay ningún problema porque esto se va a estar multiplicando al final por 0. Entonces hablamos de una serie que podría ser convergente. Pero aquí lo que acabamos de encontrar es que este término por sí solo, pues tiende a ser un décimo. Y esta parte de aquí lo que va a hacer es irle cambiando de signo a ese décimo. Entonces ya cuando n sea muy grande, la serie prácticamente va a ir rebotando entre un décimo positivo y un décimo negativo. Y así se la va a pasar conforme n sea cada vez más grande. ¿Qué significa eso? Que el límite de esto, pues no sabemos si es un décimo o menos un décimo, pero lo que sí sabemos es que es distinto de 0. ¿Por qué? Porque este término no tiende a 0. Y entonces lo que tenemos es que tenemos un límite del término enésimo que es distinto de 0, por lo tanto, la serie es divergente. De acuerdo. ¿Sí está claro? No, sí. Bueno, a mí me aclaró la duda. Gracias. Bien, entonces por esa razón es que podemos concluir que la serie es divergente. Para que completen su apunte, pues aquí es que no se concluye nada. Y ahora lo que vamos a hacer es poner por aquí que el límite, cuando n tiende a infinito, ahora sí de todo completo, de -1 por n a la -1, de n sobre 10 n menos 1.
este límite, pues, es distinto de 0. ¿Por qué? Porque tan solo esta parte, ya dijimos, esta parte es un décimo. Y lo que va a hacer este término, pues, es irle cambiando a el signo a ese décimo. Entonces, podemos decir que es divergente. ¿Sí? Bien. Por aquí tengo una pregunta. Dice, ¿pudimos haber utilizado el método del término enésimo desde el inicio para saber si era divergente? Sí, definitivamente sí. Sí se puede. Recuerden que este criterio solamente nos permite concluir si es divergente. Si al inicio nosotros aplicamos este criterio y nos da 0, no vamos a poder concluir nada y entonces ya nos vamos a otro método. Precisamente en un momento más que empecemos a enunciar cuál es el procedimiento general para concluir si una serie es convergente o divergente, vamos a empezar por este criterio, por el criterio del término enésimo, y ya después por otros criterios dependiendo del tipo de serie. Bien. Ahora, así como está el ejercicio, en realidad, pues no nos vamos a poder salvar de aplicar el cociente absoluto, porque aquí lo que se nos pide, perdón, es estar evaluando si es alguno de estos tres tipos: absolutamente convergente, condicionalmente convergente o divergente. Entonces, en este caso, la serie pues resultó ser divergente, pero tenemos que aplicar el cociente del valor absoluto porque a lo mejor resulta que es condicionalmente convergente. Recordando que condicionalmente convergente pues significa que la serie original converge, pero la serie con barras de valor absoluto es divergente. Pues bueno, vamos a trabajar con el ejercicio, el inciso 3. Bueno, por ahí me parece que en este ejercicio al final lo dejamos así como que en el aire, no habíamos concluido al final este ejercicio, pero de aquí lo podemos ver cuál será el límite de este término. Creo que incluso ya lo habíamos calculado, nos daba 3/4. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? Entonces, este límite es distinto de 0, entonces ¿Sería por lo divergente? sería divergente. Exactamente. Bueno, por aquí tengo dos manos levantadas. No sé si... Sígueme, Andrea. Yo tengo lo que pasa es de que, por ejemplo, a mí se me dificultaría calcular límites de -1 a la n-1, aplicando el término enésimo desde el principio, porque no sabría qué hacer en ese caso. Entonces, si tengo eso, puedo dividirlo en los dos límites, o sea, tomar donde el signo se alterna y aparte tomar del límite en la otra parte donde está dentro de los paréntesis, y ya por Leibniz decir que si ya es distinto de 0 por el término enésimo también sería divergente. Sí, claro. De hecho, esta parte, o sea, si lo separamos en dos límites, este límite de aquí, de hecho, no se puede calcular. Es un límite que se conoce. Precisamente si ustedes lo meten a un programa de cómputo, seguramente les va a decir que este límite es divergente. No se puede calcular y lo que pasa es que, bueno, dependiendo del valor de n, si es par o impar del exponente, esto se va a ir rebotando entre -1 y 1. Entonces, un camino adecuado, pues si es como propones, vamos a separarlo en dos límites, pero todo nuestro énfasis va a estar en calcular el límite de esta parte, la que no tiene el -1 elevado a algo en función de n. Si este nos da 0, pues en realidad al final no va a importar si esto está oscilando entre -1 y 1, porque se va a estar multiplicando por 0. Entonces la serie es, vamos, está convergiendo. ¿Sí? Bueno, si estamos aplicando límites. Si por el contrario aquí obtienen algo distinto de 0, pues esto, para empezar, esto no tiende a 0, y con esta parte de aquí lo que podemos concluir es que va oscilando entre ese valor negativo o positivo. Entonces podemos concluir que la serie es divergente. Entonces sí lo puedes ver como dos límites independientes, es decir, el límite de esta parte por el límite de esta parte. Este sí lo vas a poder calcular, a menos de que por ahí el límite te dé infinito o una cosa rara, pero este nunca lo vas a poder calcular. Entonces lo único que se va a concluir es que cuando este tiende a 0, pues todo esto
tiende a 0. Pero cuando eso pase, entonces ya tenemos que aplicar o cociente absoluto o Leibniz para demostrar si es convergente o divergente. ¿Sí? No sé si Ok, te ayudé o... Ok, muy bien. sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tenía por ahí alguna duda? O... Bueno, vamos a pasarnos al ejercicio 14.3, que es el último que vamos a resolver para averiguar si es absolutamente convergente, divergente o condicionalmente convergente. Entonces, en este ejercicio 14.3 vamos a tener una serie de n igual con 1 hasta infinito, después tenemos menos 1 elevado a n menos 1, que multiplica a n, perdón, sí, a n sobre n cuadrada menos 1. Entonces vamos a ver qué pasa con esta serie. Lo vamos a plantear del mismo modo. ¿Por qué? Bueno, me interesa que estemos repasando el criterio del cociente absoluto. Entonces vamos a volverlo a plantear como el caso anterior. Ya en un caso general, pues sí podemos empezar por la prueba de divergencia sin mayor problema. Pero bueno, aquí vamos a empezarlo a través del cociente absoluto. Y entonces lo que queremos es calcular L, que es el límite cuando n tiende a infinito del cociente con barras de valor absoluto del siguiente del enésimo entre el enésimo. Entonces, aquí nos quedaría el cociente el valor absoluto del siguiente del enésimo, que para este caso pues sería menos 1 elevado a n más 1 menos 1, que multiplica a n más 1 sobre n más 1 al cuadrado, más 1 todavía. ¿Sí? Y cerramos las barras de valor absoluto. ¿Qué hace el valor absoluto? Pues nos deshace este término. Entonces aquí nos va a quedar simplemente n más 1. Y bueno, ese n más 1 al cuadrado, pues lo podemos desarrollar. Nos va a quedar como n cuadrada más 2n más 1 más 1. Entonces aquí nos va a quedar como más 2. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Ok. Después nos vamos al límite, perdón, al valor absoluto del término enésimo, que va a ser el valor absoluto de menos 1 a la n menos 1, que multiplica a n sobre n cuadrada más 1. Valor absoluto, entonces deshace este término y simplemente va a ser n sobre n cuadrada más 1. Y entonces ya podemos sustituir aquí arriba. Esto va a ser igual al límite. ¿Sí? Es que, bueno, sería más 3, ¿no? En la de AN más 1, en el denominador. Ajá. Porque falta sumar el 1. Ah, sí, bueno, es que sería n cuadrada, solo el binomio sería n cuadrada más el doble producto del primero por el segundo, que sería 2n, más el segundo al cuadrado, pero el segundo es 1, entonces 1 al cuadrado es 1, y ya más este 1, es que nos queda este 2. Ah, sí, perdón. Sí, no te preocupes. Entonces, aquí vamos a colocar el producto, es n más 1 sobre n cuadrada más 2n más 2, y aquí se multiplica con el recíproco multiplicativo de este, que es n cuadrada más 1 sobre n. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No, profe. Muy bien, entonces otra vez hay que resolver este límite. Entonces, igual me apoyan, por favor. Y cuando lo vayan terminando me lo indican. Igual si hay alguna duda, pues lo podemos volver a resolver aquí entre todos. Profe, ahí se puede cancelar el n cuadrada más 1 y abajo n cuadrada más 2.
Eso no se puede hacer. No, en este caso, este término con este de acá, no se va a poder cancelar porque nos estorba, como está en una suma, ¿sí? Ah, ok, Y ok, sí. sí se va a multiplicar, pero aquí está dentro de una suma el término n cuadrada. Sí, Entonces, ok. Me salió uno, profe. A mí también. bueno, muy bien. Ok. También por aquí en el chat me comentan que es 1. Efectivamente, da como resultado 1. Entonces, no sé si también quieren que lo revisemos aquí entre todos o está claro. ¿Alguien Sí, tiene alguna duda? ¿Sí lo revisamos o...? sí, profe, por favor. Ok, bien. Bueno, los que lo resolvieron, ahora, ¿cómo lo resolvieron ustedes? Yo hice la multiplicación de las fracciones y saqué el límite. Ok, sí. Yo En saqué este el caso, multiplicado ajá, y multipliqué los límites. multiplicaste los límites, o sea, igual lo separaste en 2. Ajá, o sea, saqué el límite del primer término y después del segundo término y ya después lo multipliqué como lo hicimos en el ejercicio anterior. Ok. Sí. Bueno, para ponerle un poco de variedad, ahora sí lo vamos a desarrollar. Entonces, ya en pasado lo hicimos separándolo en 2 límites, entonces aquí lo que vamos a hacer es desarrollar todos los productos y vamos a calcular el límite al final. ¿Sí? Entonces tenemos en la parte del numerador el producto de n más 1 por n cuadrada más 1. Entonces vamos primero a multiplicar el primer término por estos dos y nos va a quedar n cúbica más n y después 1 por todo esto, aquí va a ser igual a n cuadrada más 1. Y en la parte de abajo, pues es n por el trinomio que tenemos ahí abajo, nos va a quedar n cúbica más 2n cuadrada más 2n. Bien. Y aquí, bueno, ya lo tenemos desarrollado, todavía podríamos reordenar este término, pero bueno, como nada más nos interesa calcular el límite, pues no tiene mucho sentido. Ahora vamos a dividir entre la n del grado más alto, en este caso, n cúbica. Entonces esto nos quedaría como el límite cuando n tiende a infinito. Y nos quedaría n cúbica entre n cúbica va a ser 1. N entre n cúbica, bueno, esto va a quedar como 1 sobre n cuadrada. Aquí nos va a quedar 1 sobre n. ¿Sí? Y finalmente 1 sobre n cúbica. Entonces todos estos tres términos, pues ya sabemos que se van a hacer 0. Y en la parte de arriba solamente nos va a quedar 1. Aquí otra vez vuelve a aparecer un 1, n cúbica entre n cúbica, 2n cuadrada entre n cúbica, pues va a ser igual por aquí a 2 entre n. Y finalmente 2 por n entre n cúbica, pues va a ser igual a 2 sobre n cuadrada. Estos dos también se hacen 0, entonces esto va a ser igual al cociente de 1 entre 1, y ahí viene el 1. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, otra vez, el límite es igual a 1. Este criterio no nos va a servir para concluir, pues nada. Y tenemos que abordar el problema a través de otro enfoque. Otra vez vamos a irnos al criterio de Leibniz. Finalmente, al aplicar este mismo criterio, si la primera condición no se cumple y nos da un límite distinto de 0, pues ya nos puede dar la idea de que la serie es divergente. Entonces, no perdemos tiempo ni procedimiento si empezamos aplicando este criterio. Recordando, la primera condición es que el límite de este término de aquí es igual a 0. Entonces vamos a calcular el límite. El límite cuando n tiende a infinito de n sobre n cuadrada más 1.
¿Cuál será ese límite? ¿Cero? Cero. Este sí nos da 0, ¿sí? Exactamente. Aquí nos quedaría, pues, 0 en la parte de arriba y 1 en la parte de abajo. 0 entre 1, pues es 0, ¿sí? Entonces, hasta ahorita todo va bien. Ese criterio, esa condición se cumplió. Nos pasamos a la condición número 2. Y aquí lo que queremos es que el siguiente del enésimo siempre sea menor o igual que el término enésimo. Entonces vamos a compararlos. Ya, bueno, ya los teníamos por ahí. Este va a ser n. Este lo vamos a dejar como n más 1 al cuadrado más 1. Y de este lado lo vamos a comparar, perdón, n más 1. Este tiene que ser n más 1. De este lado lo comparamos con n sobre n cuadrada más 1. Esa sería entonces la comparación que tenemos que hacer. Podemos desarrollar este producto que ya lo teníamos. Como a ustedes les resulta más sencilla la comparación, lo importante pues es concluir de manera adecuada. Y aquí la pregunta es, ¿ustedes creen que este sea menor que este de acá? Sí. ¿Verdad? Sí, profe. Entonces es menor, ya podemos decir que este también se cumple. Por lo tanto, hasta el momento lo que podemos decir es que esta serie, así como está, es convergente. ¿Sí? Recuerden que esta conclusión solamente está asociada a la serie de signos alternados. Por el criterio del cociente, ese sí nos permitía decir, cuando el límite es menor que 1, la serie es absolutamente convergente. Pero una vez que ese criterio no nos permite concluir, ahora trabajamos primero con la serie, así como está, ya dijimos que es convergente, pero todavía no podemos decir si es absolutamente convergente o condicionalmente convergente. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, bueno, de momento lo que podemos decir es que esta serie es convergente. Y ya lo encontramos porque se cumplen las dos condiciones del criterio de Leibniz, ¿sí? Pero bueno, como en el enunciado nos preguntan si es absolutamente convergente o condicionalmente convergente o divergente, pues ya sabemos que o es absolutamente convergente o es condicionalmente convergente. ¿Qué nos haría falta para averiguarlo? Pues construir una nueva serie, ahora con el valor absoluto de todo esto y averiguar si esa serie de términos positivos es convergente o divergente. Si esa también es convergente, entonces aquí vamos a responder que esta serie es absolutamente convergente. Pero si resulta que esta serie de términos positivos es divergente, entonces lo que vamos a decir es que esta serie es condicionalmente convergente. No sé si está claro. Sí, dime, Profesor, Jaime. si desde el principio nos hubiera salido que es absolutamente convergente con el primer criterio, ya podríamos haber dicho que esta serie de signos alternantes también era convergente. Sí, la conclusión a través del primer criterio que aplicamos, ese del cociente absoluto, es que es absolutamente convergente. Ahí de manera inmediata significa que tanto esta, la de signos alternados, como la que le vamos a colocar barras de valor absoluto, ambas son convergentes. Y por eso ya no tenemos que verificar nada más. Ese criterio, por eso nos interesa aplicarlo al inicio, porque si nos da un límite menor que 1, ya nos permite concluir que ambas series son convergentes y por lo tanto se le llama absolutamente convergente. Ya cuando ese criterio no nos funcionó, entonces sí hay que estudiar las series de forma independiente. Así es. Bien. Entonces, vamos a ver qué pasa con esa serie si nosotros le colocamos barras de valor absoluto. Es decir, vamos a trabajar con la siguiente serie. N igual con 1 hasta infinito. Aquí abrimos barras de valor absoluto y aquí nos va a quedar menos 1 elevado a n menos 1 que multiplica a n sobre n cuadrada más 1. Y esta serie, pues lo que van a hacer las barras de valor absoluto otra vez es deshacernos de este término. Entonces nos va a quedar esto como
una serie desde n igual con 1 hasta infinito de n sobre n cuadrada más 1. Y ahora sí podemos estudiarla pues con la manera que nosotros queramos. Quizá ya sabemos que no va a ser conveniente aplicar el cociente de Allenberg, porque ya de manera indirecta al aplicar cociente absoluto, pues ya evaluamos el límite del cociente, del siguiente, del enésimo, entre el enésimo, ya sabemos que nos va a dar 1. Entonces, si aplicamos ese criterio otra vez, pues esto nos va a volver a dar 1 y no va a concluir nada. Entonces, a lo mejor nos conviene trabajarlo con un criterio de comparación. ¿Sí? ¿Cuál criterio de comparación? Pues podría ser el de comparación al límite o el de comparación ordinaria. Ya, les repito, ya justo cuando terminemos este ejercicio ya vamos a hacer la guía para que tengamos más claro cuál es el que nos conviene aplicar. Pero ya habíamos comentado que cuando no nos funciona el cociente de Allenberg, el que seguiría es el cociente de comparación al límite, de límite, y después el cociente de comparación ordinario. Entonces vamos a aplicar el criterio de comparación. Pues podemos aplicar el criterio de comparación del límite. ¿Sí? No sé si está claro. Sí. Y entonces este criterio de comparación, pues recordando, necesitábamos proponer una nueva serie y calcular el límite del cociente de los términos generales de esa serie. Es decir, esta que está aquí, pues es la que vamos a llamar AN. Y vamos a proponer una nueva serie que le vamos a llamar B subíndice N. Y bueno, en realidad esta serie podría ser absolutamente la que a nosotros se nos ocurra, pero decíamos que para que fuera un límite más sencillo de evaluar, pues conviene extraer de aquí el término dominante de la serie y trabajar con ese como nueva serie. ¿Cuál podría ser el término que podemos extraer de aquí? 1 entre n. 1 entre n, exactamente, que viene pues inicialmente de extraer por aquí n sobre n cuadrado, pero si simplificamos, pues es 1 entre n y que resulta que es la serie armónica, y esa ya sabemos que es divergente. Entonces vamos a proponer por aquí a la serie armónica, que es 1 entre n, que ya sabemos que esta serie pues es la serie armónica, y esta serie es divergente. Si se nos olvida que la serie armónica es divergente, pues siempre la podemos clasificar como serie P. P vale 1, entonces inmediatamente es divergente. Esta serie que propusimos, pues es la que dijimos que le íbamos a poner como nombre B subíndice E. ¿Qué sería en el criterio de comparación al límite? Pues calcular N, donde N era el límite cuando N tiende a infinito del cociente de estas dos series, de AN sobre BN. Si este límite existía y era positivo y estaba entre 0 e infinito, decíamos que ambas series son divergentes, divergen juntas. Si esta hubiera sido convergente y ese límite existe, entonces ambas series convergen juntas. Entonces vamos a calcular este límite. No sé si alguien tiene alguna duda, si sí recuerdan bien este criterio. ¿Todo bien? Entonces vamos a calcular el límite. Aquí nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito. El término original de la serie, que es n sobre n cuadrada más 1. Y lo vamos a multiplicar por el recíproco multiplicativo de este. Entonces en este caso nada más multiplicamos por n. Y entonces esto sería el límite cuando n tiende a infinito de n cuadrada sobre n cuadrada más 1. Y este límite, bueno, ¿a qué va a ser igual este límite? 1. A 1. A 1, ¿sí? Exactamente. Entonces existe, está entre 0 e infinito. Esta serie era divergente, por lo tanto, esta es divergente. ¿Sí? Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que la serie de signos alternados es convergente, pero si le añadimos las barras de valor absoluto, esta serie de acá es divergente. Por lo tanto, ya podemos dar respuesta al problema. ¿Cómo podríamos catalogar a esta serie? ¿Como absolutamente convergente o condicionalmente convergente? Condicionalmente convergente.
Así es, condicionalmente convergente. No sé si está claro todo el proceso que tuvimos que hacer para llegar a establecer que es condicionalmente convergente. Profe, ¿podría dar un resumen de cómo llegamos a Sí. esa conclusión, por favor? Sí, claro. Empezamos tratando de averiguar con el cociente absoluto. Este cociente absoluto nos dio igual a 1, entonces no nos permite concluir nada. Siempre que esto pase, entonces significa que tenemos que estudiar a la serie de signos alternantes. Aplicamos el criterio de Leibniz y resultó que esa serie de signos alternados es convergente. Hasta ahí, pues ya podemos decir que esta serie, así como está lo que pusimos aquí, es convergente. Y ya sería una respuesta. Sin embargo, en el enunciado del problema nos piden establecer si es absolutamente convergente o condicionalmente convergente. Si el problema solamente nos preguntara si esta serie es convergente o divergente, es convergente y esa sería la respuesta. Pero como nos preguntan si es absolutamente convergente o condicionalmente convergente, entonces tenemos que ver qué pasa con la serie que resulta de colocar las barras de valor absoluto. Si al final esta serie nos hubiera resultado que es convergente, entonces podemos decir que esta serie es absolutamente convergente. Pero como esta serie nos resultó ser divergente, entonces la respuesta sería que esta serie es condicionalmente convergente. ¿Por qué esta nos resultó ser divergente? Bueno, nos resulta esta serie y aquí ustedes pueden aplicar el método que ustedes quieran. Aquí lo hicimos por el criterio de comparación de límite. Ese criterio, pues se trata de proponer una nueva serie, solamente cuidando que sea una serie que de manera sencilla nosotros podamos decir si es convergente o divergente. Aquí nos resultó la serie armónica, que sabemos que es divergente, y hay que evaluar el límite del cociente. Este criterio lo que nos dice es que si este límite está entre 0 e infinito, entonces ambas series convergen o divergen juntas. En este caso divergen juntas porque la serie que propusimos es divergente. Por lo tanto, esta serie de aquí es divergente y tenemos convergente con divergente, es condicionalmente convergente esta serie. Ok, No sé si- profe. Si ¿Ok? nos hubiera dado en el absoluto convergente, ¿hubiera sido absolutamente convergente? Así es, como en el primer ejercicio que hicimos, ahí nos dio que era el límite menor que 1, ahí ya pudimos concluir que es absolutamente convergente. Y ya no hay necesidad de ver qué pasa con la serie y con las barras de valor absoluto, porque se sabe que esa también tiene que ser convergente. Entonces, por eso la recomendación es siempre que se pueda aplicar mejor el límite del cociente absoluto, porque en el caso de que sí nos permita concluir, nos ahorra bastante trabajo. Ok, gracias, profe. Muy bien. Profesor. Desafortunadamente, pues sí, no siempre nos va a permitir concluir. ¿Sí, dime? Bueno, en caso después de aplicar el criterio de Leibniz, podríamos aplicar otro tipo de serie, por ejemplo, telescópica, serie P, geométrica, algo así, en caso de que se dé la situación. Sí, claro. Si la serie que nos resulta de aplicar las barras de valor absoluto, ustedes la pueden clasificar como telescópica o como geométrica o como P, pues con eso ya es más sencillo de establecer si es convergente o divergente. Entonces, claro que sí se puede. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, bueno, Profe, yo vamos. solo tengo una duda al final. Después de que aplicamos las barras de valor absoluto a la serie y nos dio que era divergente porque se parecía o era, bueno, por el límite que comparamos con la serie armónica, nos dio que era 1. Entonces se puede decir que estas dos series divergen juntas, ¿no? Así es, así es. Entonces, como estas dos series divergen juntas y habíamos encontrado que por Leibniz era convergente, perdón, entonces digamos que como no son iguales, se dio parcialmente como convergente, ¿no? Condicionalmente convergente. Ok, ok. Entonces es por eso, porque no nos dio, o sea, si nos hubiera dado lo mismo convergente en el criterio de comparación del límite, hubiera sido absolutamente convergente. Así es, exactamente. Si ambas hubieran resultado ser convergentes, entonces es absolutamente convergente.
Ok, gracias. ¿Sí? Recuerden que aquí están descritas las condiciones. Absolutamente convergente es si esta serie con barras de valor absoluto es convergente. Y cuando la de signos alternados es convergente, pero la serie con barras de valor absoluto es divergente, que fue exactamente lo que nos pasó ahorita, entonces es condicionalmente convergente. ¿Sí? Y otra cosa que hay que recordar, que bueno, cuando la serie que tiene barras de valor absoluto es convergente, entonces esta serie de acá también es convergente. Entonces de ahí viene lo que se llama convergencia absoluta. Es decir, si aquí del criterio del cociente a ustedes ya permiten concluir que es absolutamente convergente, entonces ya no hay nada más que verificar, porque con eso se concluye que tanto la que tiene barras de valor absoluto como la que no, ambas son convergentes. Igual, si el criterio les permite concluir que es divergente, entonces ya no hay nada más que hacer, es divergente. El problema con este criterio es que muchas veces sí aparece L igual con 1. Esa es la gran desventaja de este método. Y siempre que aparezca L igual a 1, entonces ya hay que estudiar a las series de forma separada. ¿Sí? En el segundo ejercicio que hicimos, empezamos a estudiar a la serie de signos alternados y ahí concluimos que es divergente. Cuando ese es divergente, la que tiene barras de valor absoluto también es divergente. Entonces ahí termina el ejercicio. Pero si concluimos que la de serie de signos alternados es convergente, entonces también hay que revisar aquella que surge de colocar barras de valor absoluto para ver si es convergente o es divergente. Y ahí si nos queda convergente y convergente, es absolutamente convergente, pero si nos queda convergente y divergente, es condicionalmente divergente. Convergente, perdón. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces ahora sí, por fin, de lo que les había estado diciendo de manera constante, vamos a tratar de construir pues una guía que ustedes pudieran aplicar, ¿sí? Y como si fuera una lista de pasos a seguir, pero pues más bien es guía, hay que verlo como una guía porque no es que siempre nos vaya a funcionar, a veces vamos a tener que cambiar algunos pasos o, bueno, dependiendo, pero es una guía que podría funcionar para la generalidad de las series. Es decir, cuando ustedes les pregunten, por ejemplo, en la serie o en algún examen, diga si esta serie es divergente o convergente, y no les están diciendo, utilice el criterio tal para decir si es convergente o divergente, o siendo la siguiente serie es P, diga si es convergente o divergente. Si el enunciado ya les está imponiendo un método, bueno, pues no nos vamos a salvar y tenemos que aplicar ese método. Pero cuando nada más les ponen una serie o ustedes en una asignatura siguiente les interesa saber si una serie es convergente o divergente, pues conviene tener una guía como por cuál criterio empezar, y si no me funciona este criterio, con cuál continúo, y si tampoco funciona, pues cuál es el que sigue. Entonces, hemos visto un montón de criterios y de tipos de series, y en realidad no hemos visto todas, solamente vimos las que se nos piden en el programa. Todavía hay un poquito más de criterio. Les decía que desafortunadamente aquí en el programa esto se ve antes de integrales, entonces estamos dejando fuera muchos criterios que se basan en integrales. Entonces solamente estamos trabajando con algunos pues aquellos que no tienen que ver con integral. Bueno, lo primero es que aquí está el resumen de todo lo que estuvimos platicando. Aquí más o menos está el resumen de todos los criterios. Primero por tipo de serie. Recuerden que en general pues trabajamos con 4 tipos de series: telescópicas, geométricas, series P y series alternantes o de signos alternados. Cada una pues tiene sus criterios en particular. Si es telescópica, pues la podemos separar en una serie de términos que se van cancelando unos con otros, y al final podemos calcular de manera muy sencilla el límite del término enésimo de la sucesión de sumas parciales. Si ese límite existe, entonces la serie es convergente. Si ese límite no existe, entonces la serie es divergente. Si no existe, en el entendido en que también se puede ir a infinito. Las series geométricas, pues esas, y las series pesas son muy sencillas, por eso son las que comúnmente utilizamos siempre que se quiere aplicar un criterio de comparación. Y las series alternantes, que son las que hemos venido comentando en estas últimas 2 clases, que tenemos a nuestra disposición el criterio de límites. Entonces, cuando se cumplan estas 2 condiciones es convergente.
Ya platicamos que en realidad, pues cuando no se cumple esta condición, pues podemos establecer también que la serie es divergente, pero en realidad esa no es conclusión del criterio de Leibniz, sino es conclusión del criterio del término enésimo, o el criterio de divergencia. Aquí les pongo también los criterios de comparación, los dos que vimos, que es comparación ordinaria y comparación de límite. Este símbolo de aquí indica que esto nada más aplica para series de términos positivos. Esto no lo podemos aplicar a series de signos alternados, solamente cuando se tenga una serie de términos positivos. Por el de comparación ordinaria, pues teníamos que proponer dos series, bueno, una serie adicional a la que queremos averiguar si converge o diverge, y tiene la gran desventaja de que esta serie tiene que cumplir dos condiciones. Primero, que se pueda comparar en magnitud con la otra, que de manera sencilla podamos decir si es mayor o menor, y la otra, que también podamos decir de manera sencilla si es convergente o divergente. Y entonces ya tenemos que comparar. Si la serie que propusimos converge, entonces la original tiene que ser menor que la serie que es convergente. Si la serie que propusimos diverge, entonces la original tiene que ser más grande que esa serie divergente. En la primera condición concluimos que converge y en la segunda que diverge. Si no cae en ninguno de estos dos casos, recuerden que aquí lo que se tiene que hacer es proponer una nueva serie. Y entonces esto es lo que hace el método, pues que a veces no nos va a permitir concluir de manera sencilla, pero les decía, en teoría, este criterio sirve para cualquier serie y siempre tenemos que ser capaces de proponer la serie adecuada, por más difícil que esta propuesta resulte, pero en teoría siempre se puede proponer. Y el criterio de comparación de límite, lo que buscaba pues era solventar un poco o tratar de mejorar un poco el método de comparación ordinaria, quitando la parte de tener que comparar si la serie era más grande o era más pequeña. Aquí nada más se propone una serie que rápidamente podamos decir si converge o diverge. Y entonces si la que propusimos converge y el límite del cociente en este orden existe, es un valor positivo, entonces la serie converge. Y si la que propusimos diverge y ese límite está entre 0 e infinito, la serie diverge. Y después hablábamos, aquí en realidad ya no les coloqué el que se llama solamente cociente de Allenberg, que es este sin las barras de valor absoluto, porque preferí solamente colocarles ya el caso general. Finalmente este así como está, si lo aplicamos a series positivas, funciona exactamente igual, porque las barras de valor absoluto pues no van a hacer nada si la serie es de términos positivos. Entonces, así como está este criterio, aquí ya no le puse la restricción, esto se aplica para series de signos alternantes o series de términos positivos. Bueno, eso sería respecto a una tabla de resumen de los criterios. Claro que ustedes pueden construir la propia con sus propias notas para que les resulte todavía más claro. Y entonces, bueno, ¿cómo vamos a empezar a tratar de averiguar si una serie es convergente o divergente? Mi sugerencia es empezar con este criterio. Sea cual sea la serie, siempre podemos empezar con el criterio del término enésimo. Si concluimos que ese criterio del término enésimo, al evaluar el límite del término enésimo, nos da distinto de 0, pues la respuesta es que la serie es divergente y ya no hay nada más que hacer. Ahí terminaría el problema. Si este criterio nos da igual con 0, entonces nos vamos a un siguiente paso. Pero entonces siempre empiecen por este criterio, por el criterio del término enésimo. El siguiente paso, pues, es tratar de clasificar a la serie de acuerdo a un tipo. Es decir, si lo que tenemos es una serie que sea telescópica, si es geométrica, si es serie P o de signos alternantes, pues vamos a clasificarla en ese tipo y ya hay criterios bien dispuestos para cada uno de estos tipos de serie, que de manera pues sencilla, sobre todo en estos dos casos, si es serie geométrica o P, nos van a permitir concluir si la serie es convergente o divergente. Entonces, primero, el criterio del término enésimo, si ya no pudimos concluir nada, clasificar a la serie de acuerdo a un tipo y tratar de averiguar si converge o diverge. Ahora, no todas las series se va a poder clasificar, pues, con algún tipo en particular. ¿Sí? Hay algunas que vamos a tener dudas si es geométrica o si es serie P, o a lo mejor es una mezcla por ahí entre geométrica y P. A lo mejor no nos gusta trabajar con el criterio de series telescópicas o no nos gusta trabajar con los criterios de signos alternantes, entonces nos podemos ir a un tercer paso. Y ese tercer paso, pues, va a ser el criterio del cociente absoluto.
Muchas veces en el paso 1 y en el paso 2 no vamos a poder hacer gran cosa, sobre todo si la serie tiene una expresión algebraica pues un tanto elaborada, no nos va a funcionar el criterio del término enésimo y tampoco la vamos a poder clasificar con algún tipo. Entonces, el tercer paso es quizá el más importante y el que de manera recurrente pues más vamos a estar tratando de buscar que este nos permita concluir. Y este de manera directa nos va a decir si converge o diverge, pero pues ya hemos comentado, tiene la gran desventaja de que si aquí el límite nos da igual a 1, entonces no nos va a permitir concluir nada. Si no nos permite concluir nada, entonces nos vamos al cuarto y último paso, que van a ser los criterios de comparación. Y yo empezaría primero por el de comparación de límite y después por el de comparación ordinaria. ¿Por qué? Porque a mí me parece que este es más sencillo de aplicar y que es un poco más robusto y más sencillo de aplicar, que más rápido nos va a permitir concluir algo. Entonces, en resumen, primero este criterio para ver si es divergente. Si no lo es, pues tratamos de averiguar si es telescópica, geométrica, P o alternante, especialmente en estas dos. Si no lo pudimos hacer, entonces nos vamos a un tercer paso, aplicamos cociente absoluto. Si ya nos permite concluir, pues ya la hicimos. Y si no, entonces comparación de límite. Y en un último caso, comparación ordinaria. Ya de aquí no hay un paso más, porque hemos dicho que este sí nos va a permitir concluir siempre si una serie es convergente o divergente. Entonces, aquí ya no hay un paso más, porque lo complicado sería encontrar la serie adecuada, pero siempre nos va a permitir concluir. Entonces, no sé si esté claro. ¿Tienen alguna duda con esto? Profe, yo tengo una mega duda. O sea, si usted dice que ya lo último, el último recurso sería el criterio de comparación ordinaria, ¿no lo podríamos aplicar desde el inicio? O, Claro. Sí, o sea, esto es, por eso les decía que es una guía. En realidad ustedes pueden jugar con estos métodos a conveniencia. Claro que lo pueden aplicar desde el inicio. El único problema es que, así como resolvimos algunos ejercicios, no siempre va a ser sencillo de proponer una serie que se pueda comparar y que además podamos decir si converge o diverge. Entonces, en teoría, esta estructura que yo les estoy dando es la que garantizaría, vamos a ir incrementando el nivel de dificultad de cada uno de los métodos. Imagínense si desde aquí nosotros rápido podemos decir que diverge, pues fue un problema bastante sencillo. Si después la pudimos clasificar como geométrica o P, sigue siendo bastante sencillo. Si evaluamos el límite del cociente absoluto, pues sigue siendo sencillo. Y ya cuando llegamos a las comparaciones, pues es donde se podría empezar a complicar un poco. Entonces, si bien este sí les va a permitir concluir algo siempre, pues podría ser un proceso complicado o engorroso. No en todos los casos, aquí hicimos unos de comparación que son muy sencillos, pero si recuerdan, al final les puse como ejemplo un caso en el cual la comparación ya no fue tan directa, ya empezamos a tener que ver qué pasaba numéricamente con los términos y compararlo a partir de cierto término. Entonces, sí lo pueden hacer, no hay ningún problema, ni ninguna restricción, pero podrían complicarse un problema que a lo mejor se hubiera resuelto más sencillo con otro criterio. ¿Sí? sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bien. Por el momento no. Bueno, entonces así es como más o menos se abordaría un problema en general. En realidad en la serie, más bien se les restringe ya un método en particular. Si por ahí les dicen utilizando el límite de la suma, de la sucesión de sumas parciales, por ahí les ponen una serie que creo que es geométrica, luego les ponen una serie que es P. Entonces ya está muy acotado el camino. Pero bueno, les decía que a lo mejor ustedes más adelante tienen que saber si una serie es convergente o divergente y allá no les van a decir esta es una serie P, esta es una serie geométrica, utiliza este criterio. Entonces este sería como que el camino general para tratar de llegar a la solución. Bueno, entonces ahora en los últimos dos subtemas de este curso, de alguna forma vamos a aplicar todo lo que hemos estado comentando, entonces van a ser temas que nos funcionen muy bien como resumen o como aplicación de todo lo que hemos venido comentando.
Vamos a hablar primero de series de potencias y después de una aplicación que tienen estas series de potencias. ¿A qué le llamamos una serie de potencias? Bueno, en términos simples, una serie de potencias la podemos entender pues como una función que va a tener su dominio y pues de igual manera tiene que tener su codominio. Esta función pues es una serie en función de x. Es decir, la estructura que tiene una serie de potencias pues va a tener como siempre su término general o su término enésimo, y la particularidad que va a tener es que va a ir acompañada de una incógnita o de una variable que en este caso es x. Entonces los términos de la serie pues van a ser como siempre, los podemos estar nombrando como A0, A1, A2, así hasta llegar al término enésimo. Pero además de tener esos términos que están en función de n y que van cambiando conforme n toma distintos valores, van a estar acompañados de la incógnita o de la variable que en este caso es x. Y esa x pues va aumentando de grado. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí x lineal, x cuadrada, por aquí tiene que aparecer x cúbica, x cuarta, así hasta llegar a x con un exponente de n. ¿Qué significa eso? Que si vemos nosotros aquí esta serie, en realidad estamos viendo pues un montón de series incluidas en la misma. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo un valor en particular para x, aquí voy a obtener un tipo de serie. Un tipo de serie que bien podría ser convergente o podría ser divergente. Y si después yo cambio el valor de x, pues puedo cambiar incluso el tipo de serie. No sé, imagínense que para un valor de x yo estoy formando aquí una serie de signos alternados, pero ya una vez que sustituyo un valor de x que es positivo, a lo mejor ya formé una serie geométrica o una serie P. Entonces, dependiendo del valor de x, va a depender el tipo de serie y por lo tanto si es convergente o es divergente. Entonces, habrá algunos valores de x para los cuales la serie sea convergente y otros valores de x para los cuales la serie sea divergente. Por eso les decía que lo podemos ver como una función donde para cada valor de x nosotros vamos a obtener una serie distinta. Y la serie bien podría ser convergente o divergente. Bien podríamos obtener aquí, si la serie es convergente, pues podríamos decir en cierto caso, por ejemplo, f de 1 igual a 3. Porque a lo mejor para x igual con 1, esta serie es convergente y converge a 3. Pero a lo mejor para f de 2, la serie ya es divergente, entonces no vamos a obtener un valor para la función en ese valor. Entonces el dominio de esta función pues tiene que ser el conjunto de todos los valores de x para los cuales la serie converge. Todos los valores de x para los cuales la serie sea divergente pues no van a formar parte del dominio de la función porque no va a tener asociado su respectivo elemento del codominio. ¿Sí? No sé si está clara la idea hasta el momento. Sí, profe. Bueno, creo que aquí sí puede resultar muy ilustrativo que lo platiquemos en GeoGebra, solo para que entendamos bien la idea de qué pasa cuando cambiamos el valor de x. Y ya después pues lo platicaremos en unos ejercicios donde va a ser pues muy evidente que estamos cambiando y que podríamos estar cambiando incluso el tipo de serie. Entonces permítanme mostrárselos en GeoGebra. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos esta serie. En el numerador tenemos x a la n y en el denominador n más 1 que multiplica a 2 a la n. Es una serie entonces de potencias en x. ¿Por qué? Porque por aquí aparece x. Lo primero que tenemos que notar es que para tratar de ver gráficamente a esta serie necesitamos imponer un valor para x. Por ejemplo, aquí, bueno, aquí dice a, pero en realidad es el valor de x, que en este caso es menos 4. Entonces, si yo sustituyo x igual a menos 4, me va a generar esta expresión, menos 4 a la n, dividido entre n más 1 por 2 a la n. Y esta ya es una serie que nosotros nos podríamos ponernos a estudiar incluso aquí en el pizarrón y averiguar si es convergente o es divergente, qué tipo de serie es, si podemos calcular el valor al cual converge en el caso de que sea convergente, como las muchas que hemos estado trabajando aquí durante el curso. Entonces, por ejemplo, aquí si yo me pongo a variar el valor de n, pues me doy cuenta que es una serie de signos alternantes. Noten cómo se fue rebotando de valores positivos a negativos y que claramente es divergente. ¿Sí?
pues empieza a tomar valores cada vez más grandes. Si yo me voy aquí con un zoom hacia afuera, pues puedo ver cómo se empieza a alejar cada vez más, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que para x igual a menos 4 tengo una serie de signos alternantes y que la serie es de tipo divergente. Y así puede estar cambiando el valor. Así, por la misma estructura de la serie, nosotros podríamos saber que siempre que que x sea menor que 0, que x sea negativo, pues voy a obtener una serie de signos alternantes. Porque por aquí aparece un menos 1 implícito elevado a n. Entonces, por ejemplo, si x vale menos 3, pues sigue siendo una serie de signos alternantes, pero sigue siendo una serie divergente. Entonces, menos 3 tampoco forma parte del dominio de la función. Si ahora me voy a menos 2 y vuelvo a ver qué pasa con la serie, bueno, aquí puedo notar que ya por fin obtuve una serie que sí es convergente. Sigue siendo de signos alternantes, pero ahora, pues, bueno, déjenme no perder de vista esta expresión. Claramente, pues, converge a un valor, ¿sí? Sigue siendo de signos alternantes, pero ahora sí se va acercando a un valor. Entonces, menos 2 ya podríamos decir que es un valor de x que nos da como resultado una serie que es convergente y que sí pertenece al dominio de la función. Nos vamos, por ejemplo, a menos 1 y vemos qué pasa con la serie. También sigue siendo convergente. Déjenme darle un poco más de zoom para que veamos el efecto que tiene las series que son de signos alternantes. Aquí empieza pues oscilante y rápidamente se estaciona en un valor. Cuando x valga 0, pues es prácticamente una trivialidad para este tipo de serie, porque lo que vamos a tener es un valor constante en 0. Todo esto pues nos va a dar 0, entonces obviamente es convergente. En x igual a 1, pues vamos a ver qué pasa. Tengo una serie de distinto tipo, ya no es una serie de signos alternantes, porque este ya es positivo. Entonces, pero podemos ver que sí converge a cierto valor. Cambiamos de valor de x y obtenemos un comportamiento distinto. Aquí ya la serie, pues claramente es divergente para n igual a 2. X igual a 2. Entonces el dominio pues estará más o menos como desde, creo que habíamos dicho x igual a menos 1, fue donde empezó a ser convergente. No, es menos 2. Menos 2 ya era convergente, entonces podemos decir que tenemos un dominio desde menos 2 hasta 1, sin incluirlo, porque en 1 ya era una serie divergente. Perdón, hasta 2. Desde menos 2 hasta 2, sin incluir el 2, porque en 2 ya es divergente. Ese tendría que ser el dominio de la función. No sé si está claro entonces qué pasa con estas series y su dependencia del valor de x. Está claro. Todo bien, profe. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué partes son las importantes de esta función que se puede formar? Pues primero es algo que se le llama el intervalo de convergencia, que no es otra cosa más que el dominio de la función. Es decir, es el conjunto de valores para x en los cuales obtengo series convergentes. Como en el ejemplo que acabamos de ver aquí en GeoGebra, pues sería de menos 2 a 2, sin incluir el 2. No incluimos el 2 porque ahí en 2 ya se convertía en una serie divergente. Obviamente vamos a ver cómo calcular este intervalo de convergencia, que no lo vamos a estar haciendo en GeoGebra siempre. Pero entonces el intervalo de convergencia es eso, es el conjunto de valores de x que hacen que la serie sea convergente. Otra propiedad muy importante es lo que se conoce como el radio. Bueno, este intervalo de convergencia se puede presentar en tres casos. Primero, que la serie solamente sea convergente en lo que manejamos hace un momento como trivialidad, y es que si x vale 0, pues aquí me va a quedar una suma de puros ceros. Entonces, cuando menos ese intervalo de convergencia, pues va a estar en x igual a 0. Va a estar en un punto. En eso siempre se va a satisfacer que va a ser convergente la serie, por eso es alguna trivialidad, ¿sí? El segundo caso es que se nos presente que es convergente en un intervalo, como el que acabamos de encontrar nosotros ahorita, que dijimos que era de menos 2 a 2. ¿Sí? Y aquí claramente nos dicen que puede incluir solamente a uno o a ambos extremos. A esa parte que nosotros llamamos extremos, pues siempre va a ser el mismo número en negativo y en positivo para este tipo de series. Bueno, más adelante vamos a ver otro tipo de series donde aparece x menos algo,
Aquí solamente tenemos a X, entonces en este tipo de serie siempre va a ser el mismo número negativo y en positivo. Por eso nos quedó menos 2 y 2. Y ese número que quedó negativo y positivo es lo que vamos a llamar como radio de convergencia. En la serie que acabamos de encontrar, pues ese radio de convergencia es 2. Y también cabe la posibilidad de que en una serie de potencias en X, pues resulte que es convergente para todos los números reales. En ese caso diríamos que su radio de convergencia es infinito. Hay series que van a ser convergentes sin importar el número real que nosotros sustituyamos para ellas. Entonces, en este tipo de series, cuando solamente aparece X, el centro de convergencia siempre va a ser el origen, X igual con 0. Y el radio de convergencia, pues va a ser este valor que tenemos aquí, o va a ser igual a 0 si es una serie que nada más es convergente en un único punto, o va a ser tendiendo a infinito si tenemos toda la recta real como intervalo de convergencia. Ya en la siguiente clase vamos a platicar de otro tipo de series que lo único que le vamos a añadir es que ya no nada más aparece X elevada a N, sino X menos un número. Y vamos a platicar cómo ese número pues resulta ser el centro de convergencia, y entonces aquí sí ya vamos a diferir en los intervalos y bueno, otros detallitos adicionales. Pero no sé si tienen alguna duda hasta aquí. O sea, en la serie que mostró como ejemplo que iba de menos 2 a 2 sin tocarlo, su radio era 2. Bueno, su radio es 2, ¿no? De convergencia. Así es, ahí el radio de convergencia sería 2, exactamente. Sí, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Siempre es absolutamente convergente en el intervalo? Así es, sí, perdón, ese es un detalle que no les mencioné, pero sí aparece aquí vamos, en las diapositivas, aquí nos dice, la serie es absolutamente convergente dentro del intervalo de convergencia, eso es algo que ya podemos dar por hecho, ¿sí? Tienen su demostración, pero bueno, no está dentro de los alcances del curso, pero sí podemos dar por hecho que la serie es absolutamente convergente en ese intervalo de convergencia. Así es. De acuerdo, gracias. Muy bien. Pues bueno, vamos a plantear un ejercicio para que si hubiera dudas las podamos resolver. Déjenme identificar cuál sería el ejercicio más sencillo para que nos dé tiempo de concluirlo la clase de hoy. Bueno, vamos a empezar por el 15.2, que creo que es el que más nos va a servir para repasar conceptos. Yo creo que sí lo terminamos. Vamos a empezar entonces con el 15.2 y ya en la siguiente clase retomamos los otros dos, que sería el 15.1 y el 15.3. Profe, una pregunta, ¿no debería ser n igual a 0 ahí para lo del radio de convergencia? ¿Perdón? ¿En qué parte? En las sumas totales tiene que ser el radio igual a 0, ¿no? N igual a 0, perdón. O si la comenzamos desde 1. Ok. Bueno, en realidad aquí podría ser desde cualquier valor. No necesariamente tiene que ser 0. El valor de n es independiente de lo que es el radio de convergencia. ¿Sí? El radio de convergencia es el dominio que puede tomar X. Y en este caso X, pues es independiente de n, en el sentido de que los valores que tome X, pues directamente no dependen para nada de dónde empieza el valor de n. Indirectamente sí depende de n porque aquí se forma un tipo de serie que depende de n. Pero X va a tener su dominio y n aquí puede empezar en realidad desde 0, desde 1 o algunos ejemplos muy puntuales desde 2, 3 o 4. ¿Sí? Recuerden que añadir o quitar términos al inicio de una serie, pues no le va a quitar el carácter convergente o divergente a la serie, entonces no nos afecta si empieza en 0 o en 1. Gracias. Muy bien. Entonces vamos a empezar con les decía, el 15.2. Ya después resolvemos los otros dos ejercicios. Y aquí tenemos la suma desde n igual con 1 hasta infinito de x a la n sobre 2 a la n. Perdón, n para intercambiar.
Aquí es n elevado al cuadrado. Bien, entonces vamos a empezar este ejercicio. ¿Cómo se va a resolver estos ejercicios? Bueno, en realidad vamos a partir, como es un nuevo tipo de series y que es muy particular, pues a lo mejor para empezar a familiarizarnos vamos a empezar escribiendo los primeros términos de la serie. Aquí si x vale 1, pues esto nos va a quedar como x a la 1 entre 1 al cuadrado. Si x vale 2, pues aquí nos va a quedar x cuadrada entre 2 elevado al cuadrado, que va a ser 4, y aquí sería x cúbica entre 9, y así un montón de términos hasta llegar al término décimo. Va a ser x a la n entre n al cuadrado. Y todo esto pues es lo que podemos interpretar nosotros como una función de x. Si nosotros sustituimos, ahorita lo que hicimos fue sustituir valores de n. Ahora, si yo sustituyo valores para x, por ejemplo, x igual con 1, pues aquí me quedaría 1 más un cuarto más un noveno y así hasta llegar al término enésimo, que sería 1 a la n entre n al cuadrado. Y puedo sustituir x igual a 2. Y lo que va a hacer cada que cambiemos un valor de x, pues es que va a cambiar la naturaleza de la serie, la puede cambiar de tipo, pero sobre todo, y lo que más nos va a interesar, es que puede cambiar su carácter. Puede dejar de ser convergente y convertirse en divergente, o al revés, pasar de divergente a convergente. La manera más sencilla de abordar este problema es precisamente con el primer criterio que nos va a servir. Es decir, si nosotros seguimos la guía, pues aquí no podemos calcular el límite del término enésimo porque pues no sabemos cuánto vale x. ¿Sí? Después nos pasamos a tratar de clasificar esto en alguno de los tipos convencionales, pero tampoco lo vamos a poder saber. ¿Por qué? Porque depende del valor de x. Después nos pasamos al tercer paso, que sería el cociente absoluto, y ahí resulta que sí nos va a servir. ¿Por qué? Porque tenemos condiciones que se pueden cumplir para cierto valor de x de acuerdo a la comparación con el límite. Es decir, si nosotros calculamos el límite de ese cociente absoluto, a lo primero que vamos a llegar es a una función de x, que nosotros podemos comparar con la unidad. ¿Qué valores de x hacen que el límite sea menor que 1? ¿Qué valores de x hacen que el límite sea mayor que 1? Y también qué valores de x hacen que el límite sea igual que 1 y en cuyo caso no vamos a poder concluir nada. Entonces, la manera más sencilla de abordar este problema siempre va a ser a través del cociente absoluto. ¿Sí? Entonces, vamos a poner por aquí que vamos a emplear el cociente absoluto, que es el mismo que acabamos de aplicar en los ejercicios anteriores y que nos dice que vamos a calcular L, donde L es el límite cuando N tiende a infinito del siguiente del enésimo entre el término enésimo. ¿Sí? Entonces, siempre va a ser más sencillo abordar estos problemas a través de este cociente absoluto. Vamos entonces a aplicarlo. Vamos primero a calcular el valor absoluto de A del siguiente del enésimo. En este caso nos quedaría el valor absoluto de x elevado a n más 1. Y aquí nos quedaría n más 1 elevado al cuadrado. Podemos desarrollar el binomio que tenemos aquí abajo y nos va a quedar x elevado a n más 1 sobre n, bueno, vamos a desarrollarlo, n al cuadrado más 2n más 1 y como valor absoluto. Vamos a dejarlo todavía como valor absoluto y ahorita vamos a ver qué podemos hacer con el valor absoluto una vez que lo estemos sustituyendo acá en el límite. Entonces nos pasamos al límite, al valor absoluto del término enésimo. Y aquí nos va a quedar el valor absoluto de x a la n sobre n cuadrado. Entonces, eso pues ya no le podemos simplificar gran cosa. Vamos a sustituir entonces aquí, nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de este término, que es x elevado a n más 1 sobre n cuadrada más 2n más 1. Y lo multiplicamos por el recíproco multiplicativo de este, que es n cuadrada sobre x a la n. Y todo esto con valor absoluto. ¿Alguna duda hasta aquí? Todo bien, profe. No. Muy bien.
Entonces, hacemos algunas simplificaciones y algunas operaciones que se pueden realizar. Por ejemplo, aquí tenemos x elevado a n más 1 y aquí x a la n. ¿Cómo podríamos simplificar ese cociente? Como X. Así es, se cancelaría la n de esta x, entonces nos quedaría simplemente x por n al cuadrado. Y todo esto dividido entre n cuadrada más 2n más 1. ¿Sí? Bien, bueno, ahora sí vamos a ver qué podríamos concluir del valor absoluto. ¿Sí? Aquí no aparece ningún término que sea menos 1 elevado a la n y que podemos deshacernos de él, y por eso hemos mantenido las barras de valor absoluto. Vamos a preguntarnos qué es lo que haría el valor absoluto. Ya sabemos que esta parte n siempre va a ser un número natural, empezando en 1 en este caso, hasta infinito, pero siempre números enteros positivos. ¿Qué significa eso? Que bueno, este va a ser un entero positivo y todavía elevado al cuadrado va a ser positivo. Ese término va a ser positivo, positivo, positivo. Entonces, de lo que depende de n, no hay manera de que algo sea negativo. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bueno, el problema estaría con x. ¿Por qué con x? Porque x en principio pues puede ser cualquier número real, incluyendo los negativos. Entonces, si el valor absoluto tendría algún efecto sobre algún valor de los que está ahí, pues tendría que ser sobre x. Entonces nosotros podemos escribir que L va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito, vamos a ponerlo así, del valor absoluto de x por n cuadrada sobre n cuadrada más 2n más 1. ¿Están de acuerdo con eso? Ajá. Sí, profe. Es decir, aquí ya no vale la pena indicar valor absoluto porque sabemos que es positivo. Entonces lo podemos, el valor absoluto solamente operarlo sobre x. Y otra cosa que podemos hacer es que, bueno, darnos cuenta que en realidad x, pues es independiente de n. Y lo que nosotros estamos calculando aquí es el límite cuando n tiende a infinito. ¿Qué significa eso? Que para nuestros fines de la evaluación del límite únicamente, x es constante. Lo podemos tratar como una constante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos calculando el límite en función de n. Y toda constante de un límite, pues la podemos sacar de la evaluación del límite. Es decir, esto lo podemos escribir como valor absoluto de x, que multiplica al límite cuando n tiende a infinito de n cuadrada sobre n cuadrada más 2n más 1. ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí. Sí. Y ese límite pues ya lo podemos calcular sin mayor problema. ¿Cuánto nos daría ese límite? ¿O no? No. 1, exactamente. Dividimos todos los términos entre n cuadrada, numerador y denominador. Y el único que, bueno, aquí nos va a quedar 1, este nos va a quedar 1 y estos dos se van a hacer 0. Entonces el límite es igual a 1. 1 por raíz de x, entonces, perdón, por valor absoluto de x, el límite va a ser igual a valor absoluto de x. Ese es el valor del límite. ¿Sí están de acuerdo hasta aquí? Sí. Sí. Bien. Pues lo que sigue es ahora sí hacer las comparaciones que nos establece este criterio. Ya tenemos el valor del límite que es valor absoluto de x. Obviamente este límite depende del valor de x. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, este cociente nos permite hacer las siguientes comparaciones. Que si el límite es menor que 1, entonces la serie es absolutamente convergente. Si el límite es mayor que 1, es divergente. Y si el límite es igual a 1, es convergente. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a comparar este límite, que es valor absoluto de x. Vamos a ver qué valores de x hacen que el límite sea menor que 1, que el límite sea mayor que 1 y que el límite sea igual que 1. Para el caso de los valores de x que hagan que el límite sea menor que 1, pues entonces ya tenemos al intervalo de convergencia. Si L es mayor que 1, pues ya tenemos a los valores de x que hacen que la serie sea divergente. Y cuando el límite sea igual que 1, son casos que vamos a tener que estudiar de manera particular.
¿Por qué? Porque el criterio no nos va a permitir concluir nada. ¿Sí? Y necesitamos estudiar esos casos para saber si acá en el intervalo de convergencia lo dejamos como un intervalo abierto, o cerrado, o semicerrado, o semiabierto. ¿Sí? Entonces, ¿sí está claro lo que vamos a hacer aquí? Sí. Más o menos. Bueno, vamos a aplicarlo para ver si no hay dudas. Lo que acabamos de encontrar entonces es que el límite es igual al valor absoluto de x. Lo voy a escribir por aquí. Entonces seguimos aplicando el mismo criterio y ya tenemos que el límite es igual al valor absoluto de x. Entonces este criterio nos dice, cuando el límite es menor que 1, la serie es absolutamente convergente. Entonces vamos a ver para qué valores de x nosotros podemos concluir que la serie es absolutamente convergente. Eso ocurre cuando el límite es menor que 1. En este caso, el límite nos dio valor absoluto de x. Entonces, vamos a resolver la siguiente desigualdad. Valor absoluto de x menor que 1. ¿Sí? ¿Y cuál es el conjunto solución de esta desigualdad? ¿Cuáles son los valores que podría tomar x que nos garanticen que siempre sea menor que 1? Es el intervalo abierto, creo que así se decía, desde -1 hasta 1. Así es. Aquí tendríamos que x pertenece al intervalo abierto desde -1 hasta 1. ¿Sí están todos de acuerdo? Profe, Sí. es a partir del, o sea, de quitar el valor absoluto y poner el -1 y el 1, ¿no? O sea, de ese procedimiento. Sí, sí, es colocarlo -1 menor que x menor que 1. ¿Sí? Y ahí ya podemos sacar el conjunto solución. ¿Sí? Ah, ok, gracias, profe. En general hay dos reglas, una que nos decía que cuando valor absoluto de x es menor que 1, entonces era esto, y cuando es mayor que 1, recuerden que sería de menos infinito hasta -1, en unión 1 hasta infinito. ¿Sí? Que de hecho lo vamos a aplicar ahorita porque aquí lo que sigue es establecer para qué valores de x la serie es divergente. Y lo que nos dice el criterio es que eso pasa cuando L es mayor que 1. Entonces aquí lo que nos quedaría L es valor absoluto de x y aquí vamos a colocar mayor que 1. Y entonces aquí como nos quedaría es x pertenece al intervalo desde menos infinito hasta -1 en unión 1 hasta infinito. ¿Están de acuerdo? Sí. Y finalmente, pues desafortunadamente hay unos valores para los cuales este criterio no concluye nada. Y no concluye nada cuando L es igual a 1. Entonces, cuando valor absoluto de x sea igual a 1, lo cual es lo mismo, es que x sea igual o a 1 positivo o a 1 negativo. Lo podemos poner así, que x sea igual al conjunto que contiene a -1 y a 1. Bueno, ¿qué acabamos de encontrar aquí? Vamos a apoyarnos de la recta numérica de los números reales, que va desde menos infinito hasta infinito, y por aquí está el 0. Vamos a ubicar los valores de interés, que sería -1 y 1. Primero encontramos, ¿para qué valores de x ya sabemos que la serie es absolutamente convergente? Y eso ocurre en intervalo abierto desde -1 a 1. Entonces, en este conjunto que estoy marcando aquí, sabemos ya que la serie es absolutamente convergente. Sabemos ya de manera inmediata que si yo sustituyo, por ejemplo, -1/2, esta serie es absolutamente convergente. Y también podemos concluir que si yo sustituyo cualquier valor que esté fuera de este intervalo, por ejemplo, -10, la serie es divergente. Ni siquiera sabemos de qué tipo es, ni siquiera sabemos si es de signos alternados, si es geométrica, si es P, pero este criterio es tan robusto que ya nos permite decir que va a ser convergente, perdón, que va a ser divergente. ¿Sí? Lo que nos hace falta es decir, bueno, este criterio no me permite concluir nada si x es igual a -1 o a 1. En resumen, tenemos que sustituir estos valores de manera particular en la serie y estudiar esos valores de forma particular. ¿Qué pasa cuando x es igual a -1?
qué tipo de serie se forma, es convergente o es divergente, y qué pasa cuando x es igual a 1, qué tipo de serie se forma, saber si es convergente o divergente, simplemente para saber si aquí cuando expresemos el intervalo de convergencia, alguno de estos lo puedo incluir. A lo mejor resulta que, perdón, que el -1 sí es convergente y lo tendría que incluir aquí, o que en 1 es convergente y lo tendría que incluir también como parte del intervalo de convergencia. ¿Sí está clara la idea? Ajá. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿no hay dudas hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? Así termina el ejercicio entonces. No, hace falta sustituir estos valores, -1 y 1, para saber si los incluimos o no en el intervalo de convergencia. ¿Sí? Pero no sé si hay alguna duda hasta aquí. Me parece que no. Entonces, ¿qué se diría de aquí? Pues precisamente sustituir esos valores en los cuales el criterio no concluye. Vamos a empezar con -1. ¿Qué pasa con la serie en x igual a -1? Entonces lo sustituimos para ver qué tipo de serie obtenemos y podamos decir si es convergente o divergente. Nos queda x igual a -1, entonces sí quedaría -1 a la n dividido entre n cuadrado. Lo cual pues también nosotros podríamos escribir como n igual con 1 hasta infinito de -1 a la n por 1 sobre n al cuadrado. ¿Qué tipo de serie tendremos aquí? Una serie P. Signos alternantes. Una serie, bueno, inicialmente de signos alternantes, y la parte positiva de esa serie pues la podemos clasificar también como serie P, ¿sí? Pero antes de ser serie P, pues es de signos alternantes. ¿Sí están de acuerdo? Ajá. Entonces empezamos a estudiarla. Lo primero sería pues aplicarle el criterio de divergencia, pero resulta que este límite sí nos va a dar 0. Aquí de manera directa podemos ver que el límite de 1 sobre n al cuadrado pues es igual a 0. Entonces no nos va a permitir concluir nada en este criterio. Nos vamos al segundo paso, que es decir, clasificarla como algún tipo de serie. Ya dijimos, es una serie de signos alternantes, entonces podemos utilizar el criterio diseñado para este tipo de series, que será el de Leibniz, ¿sí? ¿Por qué no utilizar cociente absoluto? Pues porque ya lo utilizamos acá. Si yo aplico aquí cociente absoluto, pues me va a dar un límite igual a 1, eso es algo que ya sabemos, entonces ese criterio no nos va a permitir concluir nada. Entonces vamos a aplicar el criterio de Leibniz, ¿sí? No sé si está claro. Ok, sí. Entonces, bueno, vamos a hacerlo rápido para que podamos concluir este ejercicio. Entonces voy a poner por aquí, por Leibniz, que tiene que cumplir dos cosas. Primero, que el límite del término enésimo sea igual a 0. El término enésimo es este de aquí, pues claramente sí es igual a 0. ¿Sí están de acuerdo con eso? Recuerden que esto es lo que llamamos a n. Entonces, esto sí se cumple. Y lo que sigue es comparar el siguiente del enésimo con el enésimo. El siguiente del enésimo nos quedaría 1 sobre n más 1 al cuadrado. Y aquí 1 sobre n cuadrado. Este será menor que el de acá. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, también se cumple. Por lo tanto, esta serie de aquí es convergente. Y ya terminamos de concluir este caso. ¿Qué significa eso? Que en el intervalo de convergencia el -1 en realidad sí se incluye. Entonces ya podemos poner por aquí la notación de intervalo cerrado. En -1 la serie también es convergente, entonces se incluye. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bueno, y ahora vamos a ver qué pasa en x igual con 1. Sustituimos, aquí nos va a quedar una serie desde n igual con 1 hasta infinito. Aquí nada más nos va a quedar 1 a la n, que 1 a la n pues va a seguir siendo siempre 1 sobre n al cuadrado. Entonces ahora sí tenemos aquí una serie, ¿de qué tipo? Armónico. Serie P. Lo podemos ver como la serie armónica al cuadrado o como una serie P. Es una serie P, donde P es igual a 2, lo cual es mayor que 1.
Por lo tanto, ¿converge o diverge? Diverge. Converge. 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 Entonces, esta es convergente. ¿Qué significa eso? Pues que cuando x es igual a 1, la serie también es convergente, por lo tanto, este también se incluye. Si alguno de estos dos casos nos hubiera dado divergente, entonces lo dejamos como intervalo abierto. Entonces, en el ejercicio nos pedían tres cosas. Primero, intervalo de convergencia, que de aquí lo podemos sacar. Bueno, lo voy a poner de este lado. El intervalo de convergencia, pues va a estar dado desde -1 hasta 1, incluyéndolos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. El centro, pues ya habíamos dicho que para este tipo de series siempre va a ser 0. El centro va a ser igual a 0. Por ahí también nos piden lo que es el centro de convergencia y ese va a ser igual a 0. Y finalmente se nos pide el radio de convergencia. ¿Cuál creen que sea el radio de convergencia aquí? Una. No. Uno. Exactamente, que va a ser la distancia pues de uno de los extremos al centro, que va a ser igual a 1. Entonces también podemos responder que el radio de convergencia va a ser igual a 1. ¿Sí? Y ya con eso daríamos respuesta al problema. Ahorita ya no alcanzamos, pero en la siguiente clase lo verificamos con GeoGebra, precisamente para que observen que entre -1 y 1 la serie es convergente y que esos valores de 1 en -1 y en 1, perdón, tiene que ser convergente la serie. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Profe, las anotaciones que hizo al final, ¿qué quieren decir? Ok, es que lo que pasa es que aquí en el ejercicio, perdón, se nos piden tres cosas. Perdón, déjenme regresar al ejercicio. Dice, encuentre el intervalo, el radio y el centro de convergencia de las siguientes series de potencias. Entonces, lo primero que escribí, perdón si no está muy claro, este es intervalo de convergencia y es de -1 a 1, incluyéndolos como intervalo cerrado. Lo siguiente es el centro de convergencia, que aquí le puse C igual con 0, que para este tipo de serie siempre va a ser 0. Ya en la siguiente clase hablaremos de otros cuando el centro puede estar en cualquier posición. Y el radio de convergencia, pues es la distancia del centro a cada uno de los extremos, que decíamos que es el número que aquí aparece como primero como negativo y luego como positivo. Entonces el radio es igual a 1. Entonces dice intervalo de convergencia, centro de convergencia y radio de convergencia. ¿Sí? Ok, profe. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene Profe. alguna duda? ¿Sí? Yo, entonces el radio lo tomó del 0 a la orilla o ¿cómo lo sacó, perdón? El radio es la distancia del centro que está en 0 a cualquiera de los extremos. Finalmente es la misma distancia. Igual de aquí para acá, el radio nos va a dar 1. Como vamos de 0 a -1, la distancia es 1 y de 0 a 1 igual la distancia es 1. ¿Sí? Sí, gracias. Precisamente por eso se le llama radio, porque aquí nosotros pues podríamos trazar una circunferencia que va a contener a esos dos extremos. ¿Puede haber más de un intervalo de convergencia? Pues podría, pero no en el tipo de series que vamos a trabajar aquí. Sí podría, tendría que ser una serie pues pensada para que se ocurra eso, pero tendría que ser un mismo intervalo, solamente que hablaríamos de la unión, que por ejemplo tengamos un pedazo por aquí y otro pedazo por acá, ¿sí? Y que lo que esté entre esos dos intervalos pues no aparezca nada. Entonces ahí expresaríamos al intervalo de convergencia como la unión de dos. Pero eso pasaría sobre todo en series que desde el inicio nosotros podríamos separar como la suma de dos series, ¿sí? Bueno, voy a buscar un caso así para que lo podamos incluir y, bueno, tengamos eso como referencia. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra duda. ¿Algún comentario? Bueno. Todo bien, profe. Entonces, si ya no hay dudas, nos vemos el lunes. Que tengan muy buen fin de semana. Vale, profe, igualmente, Profe, gracias. gracias.